Hola a todos, bienvenidos a un nuevo análisis. Fíjense que hoy vamos a desglosar un tema que de verdad es absolutamente fascinante. Porque a ver, ¿cuántas veces hemos pensado que la solución a este cansancio crónico que sentimos es simplemente, no sé, dormir un par de horas más, o tomarnos ese cuarto café en la tarde, o descargar la enésima aplicación de productividad que nos jura que ahora sí nos va a organizar la vida? Y sin embargo, nos seguimos despertando súper agotados. Bueno, justo por eso, hoy vamos a explorar cómo la sabiduría antigua, específicamente a través de estos dos conceptos hebreos que vemos aquí, Bamidbar y Tiferet, ataca de frente este problema tan moderno. Me refiero a esa sensación de burnout, de agotamiento total y fatiga mental. Estos textos nos van a dar una perspectiva radicalmente distinta sobre cómo pasar de una vida que se siente fragmentada a una armonía que sea real. Bueno, entremos de lleno en esto porque hay un cambio de paradigma fundamental que tenemos que entender. La gente suele decir estoy exhausto, asumiendo casi en automático que lo que les falta es energía, ¿no? Como si fueran un carro con el tanque de gasolina completamente vacío. Pero la realidad es un poco más incómoda. La gran mayoría de las veces nuestro problema no es la falta de energía, sino un exceso de dispersión. O sea, lo que realmente estamos experimentando es fragmentación. Piensen en la famosa productividad moderna. Ya saben, tener 45 pestañas del navegador abiertas al mismo tiempo y llamarlo muy orgullosamente multitarea. La verdad es que la vitalidad no la perdemos por hacer demasiado esfuerzo físico. Se nos escapa gota a gota de forma silenciosa en contradicciones que no vienen al caso y en saltar de un tema a otro sin parar. El problema no es cuánto hacemos en el día, sino desde dónde lo hacemos y con qué nivel de atención. Y aquí es donde la lectura de Bamidbar nos sitúa en un escenario súper particular, el desierto. Metafóricamente hablando, el desierto es una fase de transición absoluta. Es este espacio árido, sin distracciones, donde no hay ruido de la ciudad ni comodidades que nos sirvan para tapar la realidad. En un desierto simplemente no se puede fingir. Y en las transiciones de nuestra vida, digamos un cambio de carrera, una mudanza importante o el final de una relación, nuestra tendencia natural como humanos es intentar improvisar una identidad puramente por instinto de supervivencia. Pero claro, después de ese impulso inicial y de la adrenalina de cualquier proyecto nuevo, el desierto nos quita el ruido. Y eso nos lleva naturalmente a la gran pregunta: ¿cómo se sostiene de verdad lo importante a lo largo del tiempo? Porque recordar quiénes somos y cuáles son nuestros valores innegociables mucho antes de llegar a la meta es el verdadero desafío. Ahora, hay una creencia súper arraigada por ahí de que tenemos que sentarnos a esperar pasivamente a que nos llegue la claridad emocional o la inspiración divina para empezar a ordenar nuestra vida. Pues bien, este texto nos enseña exactamente lo contrario. Nos dice que la acción va antes que la emoción, y que es el orden externo el que, de hecho, crea la claridad interna. Piénsenlo así. Si estamos organizando un campamento de supervivencia en medio del desierto y no sabemos exactamente dónde está el agua o qué grupo levanta las tiendas, bueno, el resultado es el caos total. De esa misma manera, aunque suene un poco incómodo, nuestro espíritu realmente necesita límites físicos. Necesita rutinas, horarios, roles superclaros y dirección para no esfumarse. Nuestro espíritu necesita un envase, por así decirlo. Porque cuando absolutamente todo se vuelve urgente en la agenda del día a día y no hay una estructura, al final nada termina siendo realmente sagrado ni importante. Lo que nos lleva directo a un concepto que es el corazón de esta sabiduría, Tiferet. Básicamente se define como armonía y centro. Tiferet es ese estado poderosísimo que aparece cuando lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos empieza a alinearse a la perfección. Imagínense este ejemplo súper cotidiano. Aceptar liderar un proyecto en el trabajo diciendo que sí con una gran sonrisa, mientras que por dentro odiamos la idea. Para terminar haciendo un trabajo mediocre porque obvio nos falta motivación. Esa fricción constante entre pensar, decir y hacer es literal lo que nos causa esta fatiga extrema. El cansancio interno baja drásticamente cuando dejamos esa costumbre de andar sosteniendo diferentes personajes para complacer a todo el mundo. En este sentido, la verdadera armonía no significa estar cómodos o relajados en un sofá, sino mantener una coherencia valiente todos los días. Pero, a ver, para entender cómo logramos llegar a Tiferet, tenemos que analizar las dos fuerzas opuestas que lo componen. La primera es Gesed. Gesed es la expansión, es la apertura incondicional y la generosidad. Es esa energía hermosa y vital que nos empurra a decir, sí claro, te ayudo con ese trabajo, o a quedarnos escuchando el drama de un amigo por teléfono durante horas. Y la verdad es que sin esta cualidad expansiva, la vida humana sería súper seca, rígida y transaccional. Gesed es lo que nos permite conectar de verdad y ofrecer empatía. Sin embargo, es una energía muy volátil. Si andamos por la vida con una apertura total y constante, pero sin ninguna dirección o freno, nos vamos a vaciar por completo. Así que sí, tiene sus riesgos y necesita urgentemente un contrapeso.
Y justo para equilibrar esa apertura total es donde hace su entrada triunfal Geburah. Esta fuerza representa la restricción, el límite claro, ese no que es tan saludable y necesario. Así como decíamos que sin Gesed la vida se seca, bueno, sin Geburah la vida se vuelve un caos total. Se vuelve inmanejable, porque si a todo le decimos que sí, nuestro tiempo y nuestra energía literalmente se evaporan. Y aquí es donde Tiferet, ese centro perfecto del que hablábamos hace un minuto, hace algo brillante. Agarra ambas fuerzas y las integra. Busca un equilibrio súper dinámico para que podamos mantenernos firmes sin caer en la agresión. Y al mismo tiempo mostrar muchísima empatía sin perder nuestra claridad ni sacrificarnos en el intento. Balancear esa expansión natural con los límites necesarios, ese es el verdadero arte de administrar nuestra energía todos los días. Y esto ilustra de manera brillante cómo se ve nuestra realidad diaria dependiendo de nuestras energías. Cuando estamos alineados, el cambio es drástico y los síntomas son súper evidentes. Tenemos mucho menos ruido mental, las decisiones fluyen facilísimo porque nuestros criterios están claros y desaparece por completo esa necesidad agotadora de andarnos justificando con todo el mundo. Pero, por otro lado, cuando hay desalineación, cuando nos falta Geburah o Tiferet, caemos directo en la trampa de la urgencia permanente. Empezamos a tener problemas para terminar lo que empezamos. Ya saben, arrancamos 10 proyectos a la vez y no cerramos ni uno solo. Y nos domina esa sensación tan abrumadora de estar dispersos en todos lados, pero sin estar realmente presentes en ninguno. Muchas veces, por evitar pequeños conflictos hoy, por no saber poner límites, terminamos creando resentimientos enormes para el día de mañana. Ahora, cambiando un poquito de perspectiva, para ir más profundo, fíjense que los textos de origen usan un sistema de análisis fascinante llamado gematría. Para los que no estén familiarizados, la gematría es una tradición en la que cada letra del alfabeto hebreo tiene un valor numérico específico. Esto permite sumar las letras de una palabra y descubrir conexiones ocultas con otras ideas. Pues resulta que el número 32 no es ninguna casualidad. Es el valor numérico exacto de la palabra hebrea lev. Y lev, en este contexto, se traduce como corazón. Pero ojo, el concepto de corazón en esta sabiduría milenaria va muchísimo más allá de esa idea romántica que solemos tener hoy en día. Todos hemos escuchado en la cultura pop moderna la típica frase de sigue a tu corazón, ¿verdad? Y casi siempre lo interpretamos como dejarnos llevar por pura emoción desenfrenada, por el capricho del momento o por un caos sentimental total. Pero en esta tradición antigua el concepto es radicalmente distinto. El corazón no es un bote de basura para emociones caóticas. Al contrario, representa una brújula perfectamente calibrada. Es nuestra dirección interna, firme y con un criterio súper agudo. La forma práctica de aplicar esto en nuestra rutina es que tenemos que aprender a actuar desde nuestras prioridades verdaderas, dictadas por ese centro interno bien estructurado, en lugar de vivir reaccionando en piloto automático a cualquier estímulo que nos pase por enfrente. Y esta idea se vuelve todavía más interesante con la firma numérica de la fecha que se analiza en el texto original, los números 8 y 7. El número 8 nos habla de tener una estructura sólida de responsabilidad personal y, muy importante, de saber administrar correctamente nuestra energía en el mundo material. Por otro lado, entra el 7 a darle otra capa al asunto. El 7 es el número de la introspección profunda, del significado y de buscar nuestra verdad interna. Piensen en esto, una estructura puramente número 8, sin ningún significado, se siente como vivir en una prisión vacía, y un significado número 7, sin ninguna estructura, se queda volando como una fantasía que jamás se vuelve realidad. Se necesitan literalmente el uno al otro. Al combinar ese 8 de estructura con el 7 de introspección, lo que nos están sugiriendo es hacer una revisión súper profunda de nuestros hábitos. Nos invita a hacernos una pregunta honesta. De nuestra disciplina diaria, ¿qué parte nace del miedo a fracasar o de preocuparnos por el qué dirán? ¿Y qué parte nace de verdad de una conciencia alineada? Porque seamos honestos, a veces nos imponemos rutinas súper rígidas como un castigo, pura y física ansiedad. La gran lección aquí es que ordenar nuestra vida no significa endurecernos o volvernos personas frías e inflexibles. Ordenar es, en su esencia más liberadora, simplificar es quitarnos de encima lo que no es esencial, es dejar de desperdiciar nuestra fuerza en cosas, en discusiones o en tareas que si lo pensamos bien no importan absolutamente nada. Bueno, y para bajar toda esta teoría a la práctica, la fuente nos propone una activación diaria que es súper concreta. Es un reto que nos va a tomar apenas el 1% de las horas de nuestro día. Elegir una sola tarea pendiente que sea importante y cerrarla al 100%. Pero aquí viene la regla de oro, y seguro la parte más complicada. Hay que hacerlo sin un gramo de multitarea. 0. En un mundo lleno de notificaciones, donde ver una pantalla sin tener otra en la mano ya se siente como estar en un retiro espiritual, el reto es dedicarnos entre 10 y 20 minutos de foco absoluto en las próximas 6 horas. Esto, amigos, es la restricción de Geburah en su forma más pura.
es poner un límite físico y de tiempo a las distracciones infinitas solo para lograr una claridad absoluta en un único objetivo. Y para prepararnos mentalmente para ese nivel de enfoque total, el texto nos regala una práctica de respiración con proporciones 4-2-6. Los pasos son bastante directos. Primero, nos sentamos con la espalda bien estable. Luego, inhalamos contando hasta 4, sostenemos el aire por 2 tiempos y exhalamos lentamente contando hasta 6. A nivel científico, hacer que la exhalación sea más larga que la inhalación hace que el ritmo cardíaco baje y saca a nuestro sistema nervioso de ese estado constante de alerta y peligro. La idea es repetir esto por un par de minutos y la clave aquí es visualizar una línea vertical de estabilidad que baja desde la cabeza hasta el pecho. No estamos hablando de imaginar luces místicas ni nada de eso, sino de establecer un centro firme, un eje inquebrantable de presencia física para anclar la mente de una vez por todas. Mientras hacemos esta respiración estabilizadora, se nos sugiere repetir una frase internamente para evitar que la mente se vaya a otro lado. Es una intención poderosísima que dice que mi palabra y mi acción se parezcan. Este es el corazón mismo de la armonía de Tiferet. Es buscar, con toda la intención, que no haya ni un milímetro de separación entre lo que prometemos hacer y lo que terminamos haciendo en la realidad. Como opción podemos usar la frase en hebreo Emet Belev. Si nos acordamos del concepto de Lev que vimos antes, el corazón como nuestra brújula, esta frase se traduce como verdad en el corazón, o sea, mantener la verdad bien firme en nuestro compás interno. Entonces, el punto crucial aquí es cómo materializamos todo este orden antes de que se acabe el día. Nos proponen 3 acciones que son diminutas pero sumamente precisas. Para la mente vamos a cerrar esa distracción repetitiva que nos rompe la atención. Por ejemplo, bloquear esa pestaña de noticias o redes sociales que abrimos por pura ansiedad, al menos por 2 horas. Para los vínculos o conexiones, respondamos con claridad a ese correo o mensaje incómodo que llevamos evitando toda la bendita semana. Y para la materia, tomémonos nada más un par de minutos para ordenar físicamente un espacio pequeño. Algo tan simple como levantar las tazas de café acumuladas en el escritorio. Son pequeñas victorias de orden externo que sin duda alguna van construyendo ese centro interno. Ya para cerrar este análisis sobre la fatiga y la alineación, quiero que nos quedemos con esta reflexión contundente de la fuente original. Dice, no todo crecimiento necesita intensidad. A veces, el cambio más profundo empieza cuando la división interna se detiene. ¡Wow! Es un replanteo radical de cómo funcionamos todos los días. Así que la próxima vez que sientan esa falta total de energía para seguir adelante, de verdad vale la pena hacer una pequeña pausa y preguntarnos, ¿será que necesitamos empujar con más fuerza y buscar más intensidad en nuestra vida? ¿O simplemente necesitamos dejar de estar en 5 lugares al mismo tiempo para por fin empezar a actuar desde un solo centro?